Estamos, hermanos, en este mes de noviembre recordando nuevamente las enseñanzas derivadas de lo que conocemos como la Reforma Protestante del año de 1517. Y los postulados de la Reforma son entonces la base, la esencia de lo que se redescubrió en aquella época. Y es algo que hoy debe permanecer aún dentro de nuestras vidas. Y le conocemos pues como las 5 solas. Hemos consultado hasta ahora o hemos recordado el postulado de la sola escritura. Solo la palabra de nuestro Dios es nuestra única autoridad. También hemos hablado acerca de que solo por fe somos salvos. La fe solamente es el instrumento o recurso que Dios utiliza para llevarnos a la salvación. Y bueno, esto es un regalo de Dios, lo cual ahora le conocemos como solo por gracia. Somos salvos por medio de la fe, solamente por la gracia de nuestro Dios. Hablemos pues este domingo, recordemos esta enseñanza. Algo que nos distingue como iglesia es las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia. Ahí cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, incluimos lo que le llamamos también los 5 puntos calvinistas. ¿Cuáles son? La depravación total del hombre, el llamamiento eficaz, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Ahí está incluido dentro de lo que llamamos las doctrinas de la gracia. Hablemos acerca de la gracia, porque aquí, en comparación con el pensamiento humano, la reacción del hombre en función de la reacción de Dios es completamente diferente, muy opuesto. ¿Por qué? Nos parece algo bastante normal, es muy normal seleccionar a las personas basándonos en su desempeño. Seleccionamos a la persona basándonos en sus talentos o en alguna característica que nos atraiga, que llame nuestra atención y lo percibimos como algo muy bueno. En cambio, descartamos inmediatamente a aquellos que no tienen algo atractivo o algo que llame nuestra atención. Ese es el proceso de selección. Por eso yo decía que es muy diferente al proceso de selección que hace nuestro Dios. También estamos acostumbrados a pensar que uno tiene que merecerse los beneficios. Hay que trabajar muy duro, hay que esforzarse para ganar las cosas, porque nadie te regala algo. Tenemos que ganarlo. Y esto es cierto dentro del plano de la existencia humana. Pero cuando estas ideas lo llevamos a los asuntos espirituales, cuando estamos pensando en la relación con Dios, este esquema no coincide con las verdades espirituales que encontramos en la Biblia. Antes del tiempo de la Reforma del siglo XVI, esta era la mentalidad. Esto era lo que prevalecía respecto a la relación con Dios.
En aquellos entonces se decía, uno tiene que portarse bien para ganar el amor de Dios, para ganarnos el favor de nuestro Dios. Uno tiene que esforzarse y poner empeño por merecer que Dios te reciba en el cielo. Y esto es lo que se llama la salvación por obras. La salvación por obras implica, cuanto mejor te comportes, más te ama Dios. Y a través de tu desempeño te ganas el derecho para estar eternamente con Dios. Desde nuestro esquema, desde nuestra perspectiva humana, esto nos parece lógico, así debe de ser, porque así funcionan las cosas en la vida diaria. Pero los reformadores, al estudiar la Biblia, comenzaron a ver una historia diferente. Comenzaron a darse cuenta que para tener una relación con Dios, no lo puedes basar en tus buenas obras, sino que debes tener otro fundamento. Allí es cuando aparece la frase, solo por gracia. Solo por gracia somos salvos. Qué diferente la manera en la que trabaja nuestro Dios al esquema en el que nosotros nos desenvolvemos. Como iglesia, entonces, somos herederos de este redescubrimiento de la enseñanza de la Escritura con respecto a la gracia de Dios. Y desde el tiempo de la Reforma nosotros sabemos que Dios no actúa como lo hace el hombre, que Dios da de gracia, que Dios da cosas buenas a personas que no lo merecen, porque Dios es bueno y misericordioso. Sola gracia quiere decir entonces que no son nuestros méritos, que no son nuestras obras las que nos ponen en una relación con Dios, sino que la gracia es el único fundamento de nuestra relación eterna con el Señor. Solo por gracia podemos tener una relación con el Señor. Solamente por gracia, basado en los méritos de Jesucristo, es como nosotros podemos disfrutar la herencia espiritual. Y la gracia es uno de los atributos de nuestro Dios. Recuerden que la manera en la que Dios se da a conocer con el hombre es con sus nombres, pero también por medio de sus atributos, sus cualidades. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la veracidad de Dios y la gracia de Dios. Entonces, la gracia es el atributo del ser de Dios por medio del cual Él nos da toda su bendición. No porque lo merezcamos, sino porque la naturaleza de Dios es dar. Él se complace en dar con amor, pero dar para su gloria. ¿Qué encontramos entonces dentro de este atributo de nuestro Dios? ¿Qué significa la gracia en términos prácticos para nosotros? ¿Cuáles son las características de la gracia de Dios? Primero, Dios asume nuestra cuenta. Dos, no tenemos mérito alguno para obtener
el favor de Dios. 3, no merecemos el favor de Dios. Número 4, por lo tanto, no tenemos ni el más mínimo espacio para el orgullo en relación con obtener el favor de Dios. Número 5, la gracia, el favor de Dios es para la gloria de Dios. Los reformadores entonces del siglo XVI redescubrieron esta verdad en la Escritura que había sido olvidada por muchos en aquella época. Insistimos, es parte de la herencia espiritual que hemos recibido. Debemos aprender a vivir en la gracia de Dios y crecer en esa relación con nuestro Dios. La gracia de Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo que Tito nos está mostrando en este capítulo número 3. Está muy bien estructurado el esquema paulino sobre la gracia. El apóstol, en el capítulo 3 de Tito, comienza recordando lo que éramos. De hecho, hay 7 virtudes y 7 vicios en ese capítulo 3 de Tito. Las 7 virtudes es que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros, que sean amables, que sean mansos, ¿verdad? Pero los 7 vicios también aparecen en el versículo número 3. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Intencionalmente el apóstol Pablo coloca allí 7 vicios y 7 virtudes. ¿Cómo puede generarse el cambio? ¿Cómo puede haber esa transformación de un vicioso a un virtuoso? Y el apóstol Pablo solamente dice por gracia. Es la gracia de Dios. Porque él comienza diciendo, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y ahí comienza, insensatos, rebeldes, extraviados. Esto era lo que nos caracterizaba. Esto es el hombre sin la gracia de Dios, el hombre natural. Cuando observamos a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo, los compañeros en la escuela, y podemos ver personas con buenos valores, con buenos principios, agradables, respetables. El apóstol Pablo les llama necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres, maliciosos, envidiosos, detestables y llenas de odio. Esta es la realidad del ser humano que no ha conocido la gracia de Dios. Esta es la condición trágica, triste, desoladora. Y esa es la condición también en la que vivíamos antes de ser objeto de la gracia de Dios. ¿Quién puede tener una relación con Dios siendo desobediente, extraviado, esclavo, malicioso, envidioso, lleno de odio? ¿Quién puede relacionarse con un Dios santo? Y la respuesta inmediata es nadie.
Nadie puede tener relación con un Dios santo, justo. Y en el versículo 4, las cosas cambian. Hay un pero. Siempre después del pero, bueno, viene lo interesante. En ocasiones no viene algo bueno, pero ahora sí hay algo bueno. En el capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta y provoca la caída del hombre. En Josué también hay una persona obstinada que dice: pero el pecado de Acán, y cambia todas las cosas. Pero aquí San Pablo utiliza un pero en un sentido positivo. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, aparece una palabra de esperanza. Porque aunque éramos como éramos, completamente separados y destituidos de una relación con Dios, estábamos extraviados, alejados de la gloria de Dios, hay un pero que sí vale y que marca una gran diferencia. Este pero hace referencia a la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Este pero hace la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos, entre la esclavitud y la libertad, entre el pecado y la salvación, entre la condenación y la gracia, solo por gracia. Porque éramos insensatos, rebeldes, extraviados, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Qué grande y gloriosa es la gracia de Dios. El versículo 5 y el versículo 6 muestran el efecto de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: nos salvó. Y luego enfoca San Pablo allí, porque dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y San Pablo nos deja muy claro que lo que ha conseguido relacionarnos con nuestro Dios no son nuestras obras, nuestros méritos, sino la misericordia de nuestro Dios. San Pablo está muy claro aquí diciendo que no es nuestro desempeño, que no es nuestro comportamiento, no es nuestro esfuerzo personal, no es nuestra entrega, no es nuestro sacrificio, no es nuestra religiosidad, sino solamente la misericordia de Dios. La gracia es el fundamento de nuestra relación con Dios. Gracia manifestada en la vida y en la obra de Jesucristo, porque Él llevó el castigo que merecía nuestro pecado, porque Jesús pagó la deuda y a través de su muerte y resurrección nos reconcilió con el Padre, y luego fue derramado abundantemente el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos regenera, nos recrea, nos transforma
y nos va renovando día en día, solo por la gracia de nuestro Dios. Personas que no merecíamos, personas que no merecemos, porque éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos, maliciosos, envidiosos, detestables y llenos de odio. Estas personas éramos nosotros. Y estas personas fuimos objetos de la gracia de nuestro Dios. Por eso es que estamos insistiendo, la salvación es un regalo de Dios, que tiene un costo muy alto, pero es un costo para nuestro Dios. Costó la vida del unigénito y perfecto Hijo de Dios. Jesucristo pagó la deuda. Jesucristo lo hizo accesible y gratis para nosotros. ¡Qué maravilloso es la gracia de Dios! ¿Qué sigue? Veamos, por eso dije yo, cómo el apóstol Pablo lo estructura, este pensamiento de la gracia de Dios. Porque ahora, ¿qué sigue? Porque tampoco nos podemos cruzar de brazos. No nos confundamos. Porque aunque las obras buenas no tienen el propósito ni la capacidad para salvarnos, aunque nuestro desempeño, esfuerzo y sacrificio no son el fundamento de nuestra relación con Dios, no por eso no son importantes. Desde luego que no puedes confiar tu salvación en tus méritos, en tus obras, pero no por eso son irrelevantes. El versículo número 8 nos dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué profundidad del apóstol San Pablo. Porque San Pablo le dice a Tito: quiero que insistas, quiero que recalques. Todos aquellos que han creído en Jesucristo deben empeñarse. Creo que una palabra que debemos utilizar y que a veces le sacamos la vuelta es: deben comprometerse. Con el Dios de toda gracia. Aquellos que han experimentado la obra de la gracia de Dios en sus vidas, aquellos que tienen por medio de la fe y solo por gracia una relación con Dios, tienen un fruto. El resultado de la relación con Dios, el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas, es la consagración, el compromiso, una vida dedicada de manera intencional para la gloria de Dios. Entonces, queda claro: las buenas obras no son el fundamento de nuestra relación con Dios, pero sí son el resultado de nuestra relación, que solo es por gracia. Tu compromiso, tu consagración, tu entrega, tu servicio,
es el resultado de la gracia de Dios que está operando en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, también lo dice Tito capítulo 2, versículos 11 y 12, trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Estamos entonces concluyendo nuestra reflexión dominical. La gracia nos trae salvación, pero también la misma gracia nos enseña, nos habilita, nos equipa, nos fortalece, nos transforma para vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Esto es lo que le llamamos el precio de la gracia. Y en ocasiones pensamos que hay una gracia barata. Y escuchamos gracia barata por todos lados, hasta en televisión, radio. No hay gracia barata. Este es el precio de la gracia. Vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, no como fundamento de nuestra relación con Dios, sino como resultado de nuestra relación con Dios. Porque de principio a fin, la gracia es el fundamento de todo. El fundamento de nuestra salvación, pero también el fundamento de nuestra santificación. La gracia es el único fundamento de nuestra relación con Dios. Pero la manera de vivir es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Como reformados, debemos aprender a vivir y a crecer en la gracia de Dios. ¿Qué podemos llevarnos a nuestros hogares y a nuestras vidas? Creer que Dios nos ama. Nos ha amado y lo seguirá haciendo por medio de Jesucristo. Creer que somos hijos de Dios, justificados y adoptados solo por gracia. Esta es nuestra nueva identidad. Por lo tanto, debemos vivir agradecidos con Dios por su gracia. Que nuestro empeño, que nuestro entusiasmo por agradar a Dios y obedecer su palabra siempre venga motivado por la gratitud que hay en nuestro corazón. Vive una vida cristiana, obediente, en respuesta al gran amor que has recibido de parte de Dios. Cuida tu corazón de orgullo personal. Recuerda, no eres mejor que los demás. Lo que hace la diferencia en tu vida es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios eres lo que eres. De tal manera que todo orgullo personal queda destruido por la gracia de Dios. Luego entonces, comparte la gracia de Dios. Entrega este mensaje con aquellos que no conocen el Evangelio de la gracia. Comunica la buena noticia del amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario. Que el gozo verdadero de vivir en la gracia sea ver cómo otras personas también disfrutan de esta relación de gracia con nuestro Dios. Ocúpate de las buenas obras que Dios ha preparado para ti y que se encuentra debidamente escriturado. La reforma religiosa del siglo XVI nuevamente puso en el centro de todas las cosas
la gracia de Dios. Todo es por gracia. Tu salvación, tu trabajo, tu familia, todo es vivir en la gracia. Hasta cuando vas conduciendo, conduce en la gracia de Dios, trabaja en la gracia de Dios, sirve en la gracia de Dios. Recuerda que la gracia es el único fundamento y lo demás es el resultado de la gracia que Dios está operando en tu vida. Vivamos en la gracia. Que Dios nos bendiga esta mañana. Amén.